Estamos siguiendo la lectura de la traducción del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos, capítulo 24, que lleva por título La Nueva República en su quinta parte. El presbiterio de Hanover se unió inmediatamente a la buena obra de los bautistas y los cuáqueros, que enviaron levantar peticiones con el mismo propósito. La iglesia episcopal fue la iglesia establecida de Virginia. Había sido desde entonces la plantación de la colonia. Los episcopales y los metodistas enviaron contramemoriales, pidiendo un aplazamiento del sistema de religión establecida. Dos miembros de la asamblea, los señores Pendleton y Nicolás, defendieron el establecimiento, y Jefferson, como siempre, abrazó la causa de la libertad y el derecho. Después de casi 2 meses de lo que Jefferson pronunció como la contienda más severa en la que él alguna vez se comprometió, la causa de la libertad prevaleció. Y el 6 de diciembre de 1776, la Asamblea aprobó una ley que derogaba todas las leyes coloniales y las penas perjudiciales para los disidentes, liberarlos de cualquier contribución obligatoria adicional a la iglesia episcopal y descontinuar el apoyo del Estado del clero episcopal después del 1 de enero de 1777. Luego se presentó una moción para imponer un impuesto general al apoyo de todas las denominaciones, pero se propuso hasta una futura asamblea. A la próxima asamblea se presentaron peticiones enérgicamente pidiendo la evaluación general, pero el presbiterio de Hanover, todavía fuertemente apoyado por los bautistas y los cuáqueros, estuvo nuevamente presente con un memorial en el que se refirió a los puntos presentados anteriormente y luego procedió de la siguiente manera. También representamos humildemente que los únicos objetos adecuados del gobierno civil sean la felicidad y la protección de los hombres en el presente estado de existencia, la seguridad de la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos, y para contener a los viciosos y alentar a los virtuosos con leyes sanas, que se extiendan por igual a todos los individuos, pero que el deber que le debemos a nuestro Creador y la manera de cumplirlo solo puede ser dirigido por la razón y la convicción, y no es reconocible en ninguna parte sino en el tribunal del juez universal. Para ilustrar y confirmar estas afirmaciones, rogamos que nos dejen observar, juzgar por nosotros mismos y dedicarnos al ejercicio de la religión conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Es un derecho inalienable que sobre los principios sobre los que se propagó por primera vez el Evangelio y la reforma del papado llevada a cabo, nunca se puede transferir a otro. Tampoco la Iglesia de Cristo necesita una evaluación para su apoyo, y lo más seguro es que lo haría no ser una ventaja, sino un daño a la sociedad a la que pertenecemos. Y como todo buen cristiano cree que Cristo ha ordenado un completo sistema de leyes para el gobierno de su reino, por lo que estamos persuadidos que, por su providencia, lo sostendrá hasta su consumación final. En la creencia fija de este principio, que el reino de Cristo y las preocupaciones de la religión están más allá de los límites del control civil, debemos actuar una parte deshonesta e inconsistente si recibiéramos emolumentos de establecimientos humanos para el sustento del Evangelio. Teniendo en cuenta estas cosas, esperamos que seamos excusados por protestar contra una evaluación general para cualquier propósito religioso. Como las máximas han sido aprobadas desde hace mucho tiempo, que todo siervo debe obedecer su amo y que el asalariado es responsable de su conducta ante él, de quien recibe su salario. De la misma manera, si la legislatura cualquier autoridad legítima sobre los ministros del Evangelio en el ejercicio de su oficio sagrado, y si es su deber imponerles una manutención como tal, se deducirá que pueden revivir el antiguo establecimiento de su extensión anterior,
u ordenar una nueva para cualquier secta que puedan pensar adecuada. Están investidos con un poder no solo para determinar, sino que les incumbe a ellos declarar quién predicará, qué predicarán, a quién y cuándo, en qué lugares predicarán, o imponer regulaciones y restricciones sobre las sociedades religiosas que puedan juzgar conveniente. Estas consecuencias son tan claras que no se pueden negar y son tan completamente subversivas de la libertad religiosa que si tuvieran lugar en Virginia, deberíamos quedarnos reducidos a la melancólica necesidad de decir con los apóstoles en casos similares: juzgad si es menester obedecer a Dios o a los hombres, y también actuar como ellos actuaban. Por lo tanto, como es contrario a nuestros principios e intereses y como pensamos, subversivo de la libertad religiosa, lo hacemos de nuevo con la mayor seriedad. Rogamos que nuestra legislatura nunca extienda ninguna evaluación para propósitos religiosos para nosotros o para las congregaciones bajo nuestro cuidado. En 1779 derrotaron el proyecto de ley que se había ordenado a una tercera lectura, pero en la primera asamblea, después que la guerra había terminado en 1784, se volvió a plantear, esta vez con Patrick Henry como su principal defensor. Se tituló Un proyecto de ley que establece una disposición para los maestros de la religión cristiana. James Madison se puso del lado de Jefferson. El proyecto de ley estaba a punto de aprobarse. Lograron llevar a cabo una moción y posponerlo hasta la próxima sesión para, mientras tanto, hacer que se imprimiera y se distribuyera en general. Tan pronto como esto sucedió, Madison escribió, también para la circulación general y firma, una memoria y una protesta para ser presentadas en la próxima asamblea, en oposición al proyecto de ley. Este documento dice lo siguiente: nosotros, los suscriptores ciudadanos de dicha mancomunidad, habiendo tomado en consideración un proyecto de ley impreso por orden de la última sesión de la Asamblea General, titulado Un proyecto de ley que establece una disposición para maestros de la religión cristiana, y concibiendo que lo mismo, si finalmente armado con las sanciones de una ley, será un peligroso abuso de poder, están obligados como miembros fieles de un Estado libre a protestar en contra de ella y para declarar las razones por las que estamos determinados. Nosotros protestamos contra dicho proyecto de ley. Número 1. Porque lo consideramos una verdad fundamental e innegable, esa religión o el deber que le debemos a nuestro Creador y la manera de descargarlo. Solo puede ser dirigido por la razón y la convicción, no por fuerza o violencia. La religión, entonces, de cada hombre debe dejarse a la convicción y conciencia de todo hombre, y es el derecho de todo hombre para ejercitarla, como éstos puedan dictarlo. Este derecho es por naturaleza un derecho inalienable. Es inalienable porque las opiniones de los hombres, dependiendo solo en la evidencia contemplada en sus propias mentes, no pueden seguir los dictados de otros hombres. Es inalienable también porque lo que es aquí un derecho hacia los hombres es un deber hacia el Creador. Es el deber de cada hombre para rendir al Creador tal, y solo tal, como él cree ser aceptable para él. Este deber es precedente tanto en orden de tiempo y en grado de obligación a los reclamos de la sociedad civil. Antes de que cualquier hombre pueda ser considerado miembro de la sociedad civil, debe ser considerado como un sujeto del gobernador del universo. Y si un miembro de la sociedad civil que entra en cualquier asociación subordinada, debe hacerlo siempre con una reserva de su deber ante la autoridad general. Mucho más debe todo hombre que se convierta en miembro de una sociedad civil, en particular, hacerlo con un ahorro de su lealtad al soberano universal. Sostenemos, por tanto, que en materia de religión nadie tiene derecho a abreviarla
por la institución de la sociedad civil y que la religión es totalmente exenta de su conocimiento. Es cierto que no existe otra regla por la cual cualquier cuestión que pueda dividir a una sociedad pueda determinarse en última instancia que la voluntad de la mayoría. Pero también es cierto que la mayoría puede traspasar los derechos de la minoría. Número 2. Porque si la religión está exenta de la autoridad de la sociedad en general, menos aún puede someterse a la del cuerpo legislativo. Los últimos no son sino las criaturas y los vicerregentes del primero. Su jurisdicción es tanto derivada como limitada. Es limitada con respecto a coordinar departamentos, mas necesariamente se limita con respecto a los constituyentes. La preservación de un gobierno libre no requiere simplemente que las medidas y límites que separan a cada departamento de poder ser mantenido invariablemente, pero más especialmente que ninguno de ellos sufra para traspasar la gran barrera que defiende los derechos de la gente. Los gobernantes que son culpables de tal usurpación exceden la comisión de la que derivan su autoridad y son tiranos. Las personas que se someten a ella se rigen por leyes hechas ni por ellos mismos ni por ninguna autoridad derivada de ellos y son esclavos. Número 3. Porque es apropiado alarmarse ante el primer experimento sobre nuestras libertades. Consideramos que estos prudentes celos son el primer deber de los ciudadanos y una de las características más nobles de la última revolución. Los hombres libres de América no esperaron a que el poder usurpado se fortaleciera a sí mismo mediante el ejercicio y enredó la cuestión en los precedentes. Ellos vieron todas las consecuencias en el principio y evitaron las consecuencias negando el principio. Reverenciamos demasiado esta lección como para pronto olvidarla. ¿Quién no ve que la misma autoridad que puede establecer el cristianismo, con exclusión de todas las demás religiones, puede establecer con la misma facilidad cualquier secta particular de cristianos, con exclusión de todas otras sectas? Que la misma autoridad que puede obligar a un ciudadano a contribuir solo 3 peniques de su propiedad para la manutención de cualquier establecimiento, puede obligarlo a adaptarse a cualquier otro establecimiento en todos los casos en absoluto. Número 4. Porque el proyecto de ley viola esa igualdad que debería ser la base de toda ley y que es más indispensable en la medida en que la validez o conveniencia de cualquier ley es más susceptible de ser impugnada. Si todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, todos los hombres deben ser considerados que entran en la sociedad en igualdad de condiciones, que no renuncian más y por lo tanto reteniendo nada menos uno que otro sus derechos naturales. Sobre todo, debe considerarse que retienen un título igual para el libre ejercicio de la religión, de acuerdo con los dictados de su conciencia, mientras afirmamos para nosotros mismos la libertad de abrazar, de profesar y observar la religión que creemos que es de origen divino. No podemos negar una libertad igual a aquellos cuyas mentes no han cedido a la evidencia que nos ha convencido. Si esta libertad es abusada, es una ofensa contra Dios, no contra el hombre. A Dios, por tanto, no al hombre, debe rendirse cuenta de ello. Como viola el proyecto de ley de igualdad al someter a algunos a cargas peculiares, por lo que viola el mismo principio al otorgar a otros excepciones peculiares. Son los cuáqueros y menonitas las únicas sectas que piensan en un apoyo compulsivo de sus religiones innecesarias e injustificables. ¿Puede su piedad solo ser confiada del cuidado del culto público? ¿Deben sus religiones ser dotadas sobre todos los demás con privilegios extraordinarios porque los prosélitos pueden ser seducidos entre todos los demás? Pensamos demasiado favorablemente
de la justicia y el buen sentido de estas denominaciones para creer que codician preeminencia sobre sus conciudadanos y serán seducidos por ellos desde la oposición común a la medida.